representó la principal atadura que limitó el crecimiento de DOCSIS. Recién esta última versión, la versión DOCSIS 3.1, rompe todas esas ataduras. Por eso yo digo que para reencarnarse y volver a nacer, DOCSIS necesitaba romper todas esas ataduras que lo estaban limitando. En las charlas de esta mañana vamos a hacer primero una rápida pasada para entender cómo opera la norma DOCSIS y cómo evoluciona. Si se fijan en la agenda, estaban contempladas presentaciones que iban a ser proveedores de tecnología, porque la idea era primero presentar nosotros la base teórica y después que con esa base teórica ustedes pudieran escuchar a los que ofrecen soluciones y preguntarles en qué se diferencia la solución de Juan de la solución de Pedro. Bueno, lamentablemente ese bloque que era para interactuar con proveedores de equipamiento, de hardware, no lo tenemos porque ninguno quiso venir a sentarse adelante a defender sus productos o a enfrentarse con otro. Así que eso me obliga a extender un poco más mi presentación, que por otro lado nos ayuda a arrancar más tranquilamente desde el principio de DOCSIS. Por eso las presentaciones, que originalmente eran 2, se convierten en 3. La primera presentación es la base de DOCSIS. Muchos de ustedes ya los conocen, va a ser más que nada un repaso, pero digamos que es una charla de nivelación. Esta evolución del DOCSIS 1 al DOCSIS 2 representa los 10 primeros años de DOCSIS. En la segunda charla hablaremos de la versión DOCSIS 3. Todos aquellos que hoy están haciendo o implementando un servicio de acceso a Internet basado en cable modem DOCSIS tendría que estar pensando en DOCSIS 3 para arriba, porque esto ya murió, esto es pasado, esto es historia. Y lo que acaba de salir y se proyecta con cambios muy innovadores hacia el futuro es la versión 3.1, que va a ser la tercera charla que tendremos esta mañana. Entonces, cuando hablamos de dar servicio de acceso a Internet, tenemos diferentes tecnologías según en qué plataforma nos estemos apoyando. Si es en una red híbrida de fibra óptica y cable coaxil, tenemos básicamente 2 tecnologías, que es la de cable modem DOCSIS y la de EOC, Ethernet over Coax, que lo sacaron los chinos como una alternativa más económica frente a DOCSIS. En el caso de los telcos, las compañías de telefonía que tienen una red basada en un par de cobre, tenemos las distintas tecnologías XDSL. DSL significa Digital Subscriber Line, o sea que la misma línea del par de cobre que utilizamos para transmitir voz, la vamos a utilizar para transmitir telefonía. Por ello, muchas veces los de la empresa de telecomunicaciones, cuando vienen a instalar en nuestra casa el servicio de Internet, hablan de, entre comillas, digitalizar la línea. Y después tenemos también redes puras de fibra óptica. La fibra óptica hasta la casa del cliente aparece como una alternativa muy interesante cuando queremos ofrecer servicios de acceso de datos de alta velocidad. Tenemos diferentes tecnologías, una que es radiofrecuencia sobre vidrio, radio frequency over glass, que yo particularmente no soy muy proclive de esa tecnología, porque en el fondo sigue siendo dar más de lo mismo, porque es la misma tecnología que usábamos en la arquitectura híbrida, pero ahora en una arquitectura pura de fibra. O sea, voy a tener las mismas limitaciones propias del DOCSIS. Después tenemos Ethernet pasivo o Ethernet activo. Y finalmente, FTTH, Fiber to the Home, que puede tener distintas variantes. Podemos hablar de Fiber to the Building, llegar con fibra hasta el edificio. Fiber to the Curb, o fibra hasta el cordón, y desde el cordón
de la vereda donde hay un pedestal alimentamos varias casas o edificios, o en el caso extremo llegar hasta la misma casa del cliente. Finalmente, en el caso de redes de distribución eléctrica tenemos el Powerline Ethernet, que implica utilizar el mismo cableado de distribución eléctrica para ahí también transmitir datos. No, esto se apagó. Ahí está. Bueno, ¿qué significa DOCSIS? DOCSIS viene de una serie de siglas en inglés que para leerlas en castellano tenemos que empezar de atrás para adelante. Es especificación de la interfase para el servicio de datos sobre redes de cable. Esto es una norma y lo importante de todo lo que hagamos nosotros es basarnos en normas, porque si elegimos soluciones propietarias de uno u otro vendedor de equipamiento, quedamos atados a ese vendedor a lo largo del tiempo y no va a existir competencia, no va a existir una guerra para tratar de reducir los costos. Esa guerra para reducir los costos es lo que permitió que un cable modem DOCSIS, que en el año 2000 yo pagaba $200, un cable modem 1.0, hoy un 3.0 lo estoy pagando $50 o $60. Ni hablar si hoy compro un 2.0 que ya es un excedente de stock, aunque sea nuevo, pero es un excedente de stock porque se trata de una tecnología obsoleta. ¿Cuáles son los elementos de la red DOCSIS? Sistema de telecomunicaciones por cable, típicamente nuestra arquitectura HFC. El CMTS, que es Cable Modem Termination System, es el equipo que voy a tener en la cabecera de mi sistema de cable y que actúa como una interfase entre la red de datos que está mirando hacia Internet y la red de cable o la red híbrida de fibra y cable coaxil que mira hacia el lado cliente. Después tengo el cable modem, que es el equipo que va en la casa del cliente y que actúa como una interfase al revés. Es la interfase entre RF, que llego a través del cable coaxil a la casa del cliente, y la red de datos del cliente, donde están conectados todos los dispositivos del cliente. Finalmente, los servidores de back office. Servidores de DHCP, servidores de TFTP y servidores de hora y fecha. Usamos DOCSIS, como dije antes, porque es un estándar y tenemos que tratar siempre en todas nuestras decisiones de apoyarnos en estándares. DOCSIS es un estándar internacional, que está la versión americana y la versión europea, que es EuroDOCSIS. La versión europea se diferencia de la americana por el hecho de que el ancho del canal, el canal de televisión analógica en Europa, es de 8 MHz en vez de 6, y el split o punto de corte que separa lo que es retorno de lo que es directa llega hasta 65 MHz en vez de llegar hasta 42 MHz. Este estándar tiene además una organización detrás, que es Cable Labs, que va a certificar que los equipos cumplen con la norma. En el caso de los cable modem, ese testeo se conoce como certification, certificación. Y en el caso de los CMTS, se conoce como qualification, calificación. El hecho de que los equipos estén certificados implica que nosotros podemos mezclar equipos de distintos fabricantes. Son todos interoperables entre sí. No necesitamos comprar el cable modem de la misma marca que el CMTS. Este es el esquema general de la red, en la cual tenemos nuestra cabecera. Después tenemos centros de distribución remotos que pueden estar en barrios de una ciudad o pueden ser ciudades vecinas. El GEDEN se va a vincular con los hubs mediante anillos. Esto me implica que tengo seguridad y tengo redundancia. Y desde el hub
Hasta el nodo voy a tener enlaces de fibra óptica, que son los que marco en azul, y desde el nodo hasta la casa del cliente tengo cable coaxil. Puedo colocar los MTS con una arquitectura centralizada en el GDEN o con una arquitectura distribuida en cada hub. La tendencia actual es ir hacia una arquitectura de tipo distribuida. ¿Cuáles son las reglas básicas de la comunicación? DOCSIS es un sistema de comunicaciones punto a multipunto. O sea, desde el CMTS, que está en una localidad central, voy a tener una red de comunicación que va a llegar a múltiples dispositivos de cliente. Esto representa una diferencia fundamental con lo que hacen las telefónicas, con el ADSL. En DOCSIS, la última milla o la red que vincula al cliente con el CMTS es un acceso compartido. Entonces, cuando hablamos de capacidad que yo tengo porque a un nodo o a un grupo de nodos le asigno, por ejemplo, un downstream, tengo 40 megabits por segundo, esos 40 megabits por segundo se van a compartir entre todos los clientes que están dentro del nodo. En lo que es upstream, vamos a trabajar en TDMA. Cada cable módem en una ventana de tiempo va a transmitir la información que él necesita. Entonces es una transmisión impulsiva. Y si nadie tiene nada que transmitir, no voy a tener transmisión en el upstream. En cambio, en downstream es TDM, porque tengo un solo dispositivo que transmite a todos los cable módem. El CMTS es quien transmite a todos los cable módem. Y va a multiplexar en tiempo la información que le corresponde a cada cliente. ¿Qué caracteriza esto? Bueno, en downstream, como quien empaqueta toda la información es el CMTS, no van a existir nunca colisiones. Nunca se van a pisar los datos que yo le quiero transmitir a un cable módem con los de otro. Pero en cambio, en upstream puede darse el caso de que dos cable módem quieran transmitir a la vez. De hecho, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, el CMTS tiene la inteligencia para administrar los tiempos de transmisión. Pero primero necesita saber quién quiere transmitir. Entonces vamos a diferenciar ventanas de tiempo en donde los cable módem le piden al CMTS espacio para transmitir. Y ahí puede haber colisiones. Una vez que el CMTS recibe ese pedido, le va a asignar al cable módem una ventana de tiempo reservada para él. En esa ventana de tiempo reservada para cada cable módem no van a existir colisiones. O sea, las colisiones se van a dar solo cuando el cable módem está pidiendo un espacio de transmisión. Esta división upstream y downstream, como estamos yendo por un mismo medio, que es la fibra óptica o el cable coaxil, la multiplexación de downstream con upstream la hacemos por división de frecuencias. O sea, asignamos una banda de frecuencias para la comunicación del CMTS con el cable módem, diferente de una banda de frecuencia para que el cable módem transmita hacia el CMTS. Como que tenemos bandas de frecuencias diferentes para transmisión y recepción, es posible transmitir y recibir a la vez. O sea, podemos operar en full duplex. Cosa que no es posible con otras tecnologías, como por ejemplo el Wi-Fi, donde tenemos una misma banda de frecuencias que es compartida entre transmisión y recepción. Entonces cada dispositivo o transmite o recibe. Las dos cosas a la vez no puede hacer. Por eso que el Wi-Fi es half duplex. Y la transmisión con cable modems va a ser full duplex.
¿Cómo se compone la capa física de DOCSIS 1.0? DOCSIS 1.0, piensen, año 1997, casi año 2000, competencia con el dial-up, o sea, estábamos compitiendo contra un módem telefónico de 56 kilobits por segundo, y lo único que se pretendía en ese momento era liberar la línea telefónica, era ofrecer una velocidad competitiva con el módem telefónico y permitir el always on, porque en esa época o se navegaba por internet o se hablaba por teléfono. Entonces teníamos ancho del canal 6 MHz, modulación 64 QAM y 256 QAM. Yo configuraba y elegía con qué modulación quería trabajar. Es un perfil único, no podía tener algunos clientes en 64 y algunos clientes en 256, no. O todos 64 o todos 256. Con 64 QAM mi velocidad bruta era de casi 30 megabits por segundo y con 256 QAM 42 megabits por segundo. Pero esto es bruto. Muchas veces pensamos que yo puedo tener transmisión de datos hasta esa velocidad, pero tenemos que considerar que esto se encapsulaba en frames MPEG de 188 bytes de largo, que llevan 1 byte de sincronismo, 3 bytes de header y 184 bytes de payload o de carga efectiva. O sea, ya estoy perdiendo 4 bytes. Pero dentro de los 184 bytes de carga efectiva, yo aparte incorporo información redundante para corrección de errores. Entonces, usamos Red Solomon y se lleva 16 bytes para corrección de errores. O sea que estoy perdiendo 1 byte de sincronismo, 3 bytes de header y 16 bytes de corrección de errores de FEC. Estoy perdiendo 20 bytes. De los 188 bytes, tengo 20 que nos llevan información. Es casi un 10%. Por eso, la velocidad efectiva, en vez de ser 30 megabits por segundo, es de 27. Y en vez de ser 42,8, es de 38,8. Estoy perdiendo un 10% por los encabezamientos y por el FEC. El upstream trabaja de 5 a 42 megas. Inicialmente, solo 2 esquemas de modulación, QPSK y 16 QAM. A diferencia del downstream, donde el ancho del canal era fijo y siempre 6 MHz, acá voy a trabajar con un canal de ancho variable. Lo defino yo, operador del sistema en la configuración, entre 200 kHz y 3,2 MHz. Y eso da una velocidad bruta entre 320 kilobits por segundo y 10 megabits por segundo. En el transporte, el tamaño del paquete es variable. En downstream es fijo el ancho del canal, es fijo el tamaño del paquete. En upstream es variable, tanto el ancho del canal, que lo defino yo, como el tamaño del paquete de transmisión. El nivel de transmisión varía entre 8 y 58 dB milivolt en el caso de QPSK y entre 5 y 55 dB milivolt en el caso de 16 QAM. El nivel de transmisión es variable y cada cable módem va a ajustar el nivel con que transmite. Durante un diálogo con el CMTS, ni bien conecto el equipo, se va a establecer una comunicación entre el cable módem y el CMTS, donde va a ajustar todos sus parámetros. Y uno de los parámetros que tiene que ajustar el cable módem es el nivel de transmisión, y lo va a ajustar para llegar al CMTS con un valor predefinido. Nosotros normalmente en la configuración del CMTS decimos: yo quiero que todos los cable modem lleguen al puerto de upstream con 0 dB.
Pero como está cada uno en un punto diferente de la red, cada uno va a tener que transmitir con un nivel diferente. Bueno, acá tenemos en un cuadro un poquito lo que hablamos recién, y marcado en rojo lo que eran las consideraciones iniciales en esa época. En esa época todos comenzamos a operar con 64 QAM porque un menor orden de modulación era más robusto, entonces yo no tenía tanta exigencia de relación a señal a ruido o MER. Y lo mismo en el upstream. En el upstream, ¿para qué ir a trabajar con 16 QAM, que era mucho más vulnerable al ruido y la interferencia? Trabajábamos con QPSK y quizá con canales de 1,6 MHz. Entonces teníamos 27 megabits por segundo de capacidad neta de downstream y 2.3 megabits por segundo de capacidad neta de upstream. ¿Quién controla el acceso al medio? El CMTS. Como dijimos antes, existe siempre un diálogo entre el cable módem y el CMTS. Cuando el cable módem necesita, se le asigne una ventana de tiempo para transmitir, se la va a pedir al CMTS. Y el CMTS le va a asignar, le va a garantizar una ventana de tiempo reservada para ese cable módem. Esto es muy importante porque gracias a esa inteligencia que tengo en el CMTS para controlar el acceso al medio, estoy siendo más eficiente evitando colisiones. El objetivo de DOCSIS 1.0 era competir o brindar una alternativa frente al dial-up, y de hecho lo consiguió. Mejor velocidad y conexión permanente. Pero el siguiente paso que se quiso dar fue ofrecer servicio de telefonía. Sí, bueno, ya que tengo una conexión permanente de alta velocidad, ¿por qué no ofrezco también servicio de telefonía IP? ¿Cuál es el problema? El acceso a Internet soporta fluctuaciones en los retardos, soporta errores. Si un paquete de datos me llega mal, se reenvía. Y con la política del mejor esfuerzo es suficiente. Pero esto no vale cuando yo quiero dar servicios en tiempo real. Cuando yo quiero dar video o cuando yo quiero dar televisión, las fluctuaciones en el tiempo de propagación que conocemos como jitter o la retransmisión de paquetes erróneos no se soporta, porque si yo retransmito un paquete de una información que es de tiempo real, cuando lo retransmito va a llegar tarde, entonces ya no sirve. Para eso es necesario que el sistema maneje políticas de calidad de servicio. Entonces, a partir de DOCSIS 1.1 se pueden manejar políticas de calidad de servicio que priorizan la voz frente a Internet. Es más, los cable modem con un MTA, que es Multimedia Terminal Adapter, embebido, que son Embedded MTA, permiten asignar un flujo separado para lo que es telefonía de lo que es Internet. Entonces yo a un cable modem le provisioné, esto era mucho más crítico en el principio, cuando las velocidades que yo aprovisionaba en el servicio eran muy reducidas. Entonces si yo le aprovisionaba 1 megabit por segundo para Internet y dentro de ese megabit por segundo estaba la capacidad de telefonía, cosa que sucede si yo pongo un MTA externo, y se estaba haciendo un uso intensivo de la capacidad de Internet, eso podría comprometer el servicio de telefonía. En cambio, al tener el MTA embebido, se abre un flujo independiente para el servicio de telefonía que no compite con Internet.
La segunda mejora que incorpora DOCSIS 1.1 es la fragmentación de paquetes grandes. Dijimos antes que el tamaño del paquete de upstream es variable. Entonces, si estoy transmitiendo un paquete de información muy grande y necesito mandar un paquete de voz, es como estar parado en un cruce de ferrocarril y está pasando el tren de carga. Tengo que esperar que llegue al final. Entonces, si yo fragmento los paquetes muy grandes, tengo la posibilidad de intercalar en el medio los paquetes de voz que corresponden a telefonía. Y como contrapartida, los paquetes que son pequeños y que son muy ineficientes, porque tengo siempre una cantidad fija de encabezamiento, tengo un overhead fijo por el encabezamiento, nos movemos hacia una modalidad mucho más eficiente si lo juntamos, juntar varios paquetes pequeños. Eso es lo que llamamos concatenación. O sea, mediante la fragmentación y la concatenación mejoramos la eficiencia. Después incorpora mejoras en la seguridad, porque la primera versión de DOCSIS era muy vulnerable a la piratería, algo que conocemos como uncapping. Es, de alguna manera, engañar al cable módem para cambiar el límite de velocidad que nosotros como operadores de cable le habíamos configurado. Y finalmente está la supresión del encabezamiento, que es lo que se conoce como PHS, Payload Header Suppression. Entonces, todo el encabezamiento representa una pérdida de eficiencia, y si nosotros de alguna manera reducimos o eliminamos el encabezamiento, vamos a mejorar la calidad de la transmisión. Y saltamos a la versión 2. La versión 2 no cambia nada en lo que es downstream. Seguimos teniendo canales de 6 MHz, seguimos teniendo single carrier QAM, seguimos teniendo 64 y 256 QAM. Fíjense que versión 1.0, versión 1.1, versión 2.0, la capacidad de downstream no cambió. El 2.0, las únicas mejoras que incorpora es para el upstream. Agrega mayor velocidad de transmisión al aumentar el ancho del canal a 6,4 MHz. Antes teníamos 3,2. El canal de upstream como máximo iba a llegar a la mitad del canal de downstream. Eso alcanzaba porque en el primer tiempo navegar por internet era altamente asimétrico. Yo necesitaba más que nada capacidad de bajada, muy poco retorno. En la medida que empiezan a aparecer servicios más simétricos, intercambio de archivos, telefonía, es necesario tener mayor capacidad de upstream. Entonces, todo el esfuerzo de DOCSIS 2.0 está en mejorar la capacidad de upstream. Aumento el ancho del canal, antes llegaba hasta 16 QAM, acá llegamos hasta 64 QAM, mejora la corrección de errores, porque fíjense que 64 QAM es mucho más eficiente que 16 QAM, pero nada es gratis. Tener más eficiencia significa que estamos utilizando un esquema de modulación más débil, más vulnerable. Entonces, teníamos que trabajar arduamente para asegurar que no existiera ingreso de ruido o interferencia en nuestras redes. Hoy pocos de nosotros somos los que estamos trabajando con 64 QAM. En el caso particular mío, estoy con 16 QAM todavía. ¿Alguno de ustedes está trabajando en 64 QAM? Mientras no sea necesario, no nos metemos en ese problema. Y aquí vemos cómo mejora la capacidad de upstream. Si nos vamos al canal de 6,4 MHz con 64 QAM, podemos tener 30,7 megabits por segundo
de capacidad cruda, comparado contra 3,2 MHz y 16 QAM, que me daba solo 10. Entonces, mejora la eficiencia, DOCSIS 2.0, también me permite operar en la parte más baja del espectro, que era altamente castigada por ruido de interferencia, porque incorpora spread spectrum, otro esquema de modulación para el retorno. Sin embargo, casi nadie trabajó o está trabajando con spread spectrum. Vamos a ver rápidamente qué sucede cuando yo conecto un cable módem a la red. No es instantáneo como cuando yo conecto un televisor. Lo conecto y ya sale andando. No. El cable módem necesita aprender, necesita comunicarse con el CMTS. Cuando yo enchufo un cable módem, de entrada no sabe ni en qué frecuencia le estoy transmitiendo, ni en qué frecuencia tiene que transmitir él para comunicarse en el retorno. Entonces, están todos estos pasos: adquisición del canal, obtención de los parámetros de operación para el upstream, ajuste fino de parámetros, respuesta del CMTS, etc. Entonces, el primer paso es adquisición del canal. El cable módem va a comenzar a barrer toda mi banda de frecuencias buscando un canal donde yo estoy transmitiendo con la información de DOCSIS. Entonces, va a buscar una señal QAM. Cuando encuentra un canal modulado en QAM, se detiene y se fija si transporta información en PEG. Si yo estoy transmitiendo video digital, cada canal de video, el cable módem se va a parar porque podría ser un canal DOCSIS. Después, dentro de los paquetes en PEG, busca el PID para ver si existen datos DOCSIS. O sea, barro. Me voy a parar en cada canal modulado en QAM que lleva información encapsulada en el PEG. Y después me fijo si es DOCSIS. Una vez que el cable módem encuentra esa señal en PEG que transporta información DOCSIS, se considera que ya pasó exitosamente el primer paso, que es adquisición del canal. Encontré un canal que transporta información DOCSIS. Después de eso, tengo que obtener los parámetros de upstream. O sea, yo ya sé que esta frecuencia es una frecuencia de downstream. ¿En qué frecuencia y con qué esquema de modulación tengo que operar? Entonces, hay tres mensajes MAC que el CMTS envía en forma reiterada en todos los canales de downstream. Uno es una señal de sincronización, que es un ajuste de reloj con un reloj patrón. Otro es el descriptor del canal de upstream, donde le estoy indicando con qué frecuencia y en qué esquema de modulación tiene que operar. Y el último mensaje es una señal de map, es un mapa de asignación de ancho de banda. Le estoy indicando cómo son los diferentes time slot, las diferentes ventanas de tiempo de upstream. Entonces ya no va a transmitir en cualquier momento, tiene que ajustar su transmisión a esa información de map. Pasamos al siguiente paso, que es lo que se conoce como ranging, es un ajuste fino de los parámetros de operación. El cable módem tiene que hacer un ajuste fino de la referencia de tiempo, tiene que hacer un ajuste fino de la frecuencia de transmisión y tiene que hacer un ajuste fino, como dijimos antes, del nivel con que el cable módem transmite. Entonces, lo primero que hace es el cable módem, en función de todo lo que recibió, hace su propia interpretación del map, de la frecuencia de transmisión y transmite. El cable módem recibe esa información
y le va a devolver las correcciones que tiene que efectuar. Entonces, eso va a requerir varios ciclos de ajustes sucesivos hasta que finalmente el CMT se queda satisfecho con los valores finales con los cuales está operando el cable módem. Y estos son los valores: sincronismo con errores inferiores a 1 microsegundo, frecuencia de transmisión dentro de más o menos 10 Hz y nivel de transmisión dentro de más o menos 0,5 dB. Este ciclo de ranging se realiza cada vez que yo desenchufo y enchufo el cable módem, y después periódicamente, a pedido del CMTS, vuelve a entrar en este ciclo de ajuste fino de los parámetros para poder asegurar una calidad continua en la transmisión. Siguiente paso, se le asigna IP. Obtiene el time of day, que es un stamp de fecha y hora. Y se le baja el archivo de configuración. El archivo de configuración es quien le da al cable módem todos los parámetros de operación que corresponden al servicio que el cliente compró. La limitación de velocidades de subida, velocidades de bajada, si tiene o no tiene telefonía. Hay una serie de estados intermedios hasta llegar al estado online, y puede ser que cuando ustedes están aprovisionando servicio a un cable módem no llegue al estado online, sino que se bloquee en un punto intermedio. Saber en qué punto intermedio quedó bloqueado el cable módem ayuda a hacer un troubleshooting, ayuda a identificar cuál es el problema que podemos estar teniendo. ¿Qué pasa con la performance de DOCSIS? Dijimos que cuando el cable módem quería transmitir, se establecían ciclos de pedido de un time slot al CMTS, que lo llamamos un request, un pedido de capacidad o espacio de tiempo para transmitir, y un grant, una respuesta del CMTS donde le garantizaba una determinada ventana de tiempo. Una vez que el CMTS le garantizaba una ventana de tiempo, era imposible que se produzcan colisiones. Sin embargo, cuando los cable módem están pidiendo, o sea, durante el request, sí pueden haber colisiones. Y esta colisión va a ser tanto mayor cuanto mayor sea la cantidad de cable módems o mayor sea la simultaneidad de uso del servicio. Entonces, a medida que voy agregando mayor cantidad de equipos o de clientes a un determinado upstream o área de servicio, la probabilidad de colisiones es mayor y la performance de DOCSIS cae. Es por eso que una de las cantidades aconsejadas es no superar 300 cable modems por upstream. O sea, puede ser que tenga, dime. Por canal. Sí, hoy está bien dicha la pregunta porque hoy es común que tengamos varios canales de upstream lógicos atrás de un puerto físico. Esto sería por cada canal lógico de upstream. Después tenemos también retardos que comprenden el pedido de un espacio para transmitir, la resolución de colisiones dentro del espacio de contención, la transmisión de los bits de información y después el retardo propio de propagación en la red, que va a depender de la ubicación
del cable módem respecto a la central. Los cable módem que están más distantes van a requerir mayor tiempo de propagación. Alternativas para mejorar la eficiencia son la concatenación, que consiste en juntar bits de información correspondientes a varios paquetes pequeños. O sea, si yo tengo que transmitir muchos paquetes chicos, va a ser más eficiente si se juntan. Y el encolado o cola de chancho, piggybacking, significa que junto con el bit o los bits de información que yo estoy transmitiendo, le pego dentro de esa ventana de tiempo garantizada el pedido de la siguiente ventana. Entonces evito la posible colisión. Vemos de nuevo en un esquema los elementos de la red DOCSIS, que es la red HFC, los cable modem con la computadora del cliente, el CMTS del lado GDEN o hub, un switch que me da acceso a toda la granja de servidores de back office, servidor de mail, servidor de web, servidor de TFTP, y el router para acceso a internet. O sea, acá vemos todos los posibles servidores de back office, DHCP, TFTP, Time of Day, DNS, Domain Name Server, que me convierte los nombres de los sitios en direcciones IP, servidor de correo, servidor web. Puede ser que entre el router de acceso a internet y el switch al cual conectamos todos los servidores de back office, en el medio intercalemos un firewall, un cortafuego. El cortafuegos es un muro para proteger mi red interna de posibles o potenciales ataques del lado de internet. Además de eso, el firewall tiene otras funciones, como por ejemplo hacer traslación de direcciones, trabajar como proxy, administrar calidad de servicio, y si tengo más de un acceso a internet, trabajar con el balanceo de cargas. El tema de la traslación de direcciones IP fue algo muy común en un principio, porque cuando el dispositivo del cliente necesita salir a internet, normalmente su paquete de información lleva la IP de origen y la IP de destino. Ahora, para que eso pueda ser interpretado en el World Wide Web, en la nube de internet, esa IP de origen tiene que ser una IP global, es lo que nosotros conocemos como IP pública, y no puede repetirse. Ahora bien, la cantidad de IP públicas son un recurso limitado, y es muy común que nosotros no dispongamos de una IP pública para cada cliente. Entonces, puede ser que dentro de nuestra red, que es una red privada, trabajemos con direcciones IP privadas, que nosotros las conocemos y podemos saber cada IP privada a quién corresponde. Pero desde el lado de vista de internet, no sirve. Para salir a internet necesito una IP pública. Entonces, muchas veces el firewall va a hacer ese cambio de la IP privada con la cual yo opero en mi red interna por una IP pública para salir a internet. ¿Y cuál es la ventaja de esto?
que esta traslación yo la voy a hacer cada vez que necesito salir a Internet y puedo tener varios clientes atrás de una única IP pública. Esto nos pone en una complicación legal que depende de cada país, y es cuando el ente regulador, por una cuestión de extorsión, secuestro, amenazas o lo que fuera, me pregunta a mí, operador de la red, tal día, a tal hora, ¿quién estaba usando esta IP? Si yo tengo IP fija, es muy fácil, porque yo sé que esta IP corresponde a Juancito. Pero si yo estoy haciendo traslaciones, la cosa se complica, porque además necesito una correlación muy fina en el tiempo para saber tal día, exactamente a esta hora, qué cliente mío estaba haciendo uso de esa IP. Otra funcionalidad del firewall es trabajar como proxy, con lo cual el firewall siempre está en una posición de intermediador entre el cliente y Internet. Todo lo que va a salir lo recibe él y después lo retransmite. Y todo lo que viene de vuelta lo recibe él y después lo devuelve. Perdón, una cosa. Dime. La etapa en donde el firewall se encargaba de hacer NAT, ¿cómo identifico cuando el ente regulador me requiere hacer información de cliente? ¿Hay manera de hacerlo? Hay manera de llevar un registro de cada NAT que hace el equipo, pero eso se convierte en una tabla muy amplia y termina siendo en que yo le digo, y puede ser cualquiera de estos 50 clientes que estaban atrás de esta dirección en una ventana de tiempo, pero no le puedo precisar nunca justo quién. Ese es el problema. Vamos a ver un poquito algunos números de dimensionamiento y con esto cerramos esta primer presentación que es más que nada de introducción y que nos permite ver cómo evolucionamos desde el principio. Dime, ¿qué es eso? ¿Cuántas IPs privadas puede manejar una IP pública? No hay, de hecho, limitación. Con el tiempo empezamos a tratar de hacer grupos cada vez más pequeños. En una época también había problemas con algunas aplicaciones en Internet que permitían que se conectara una sola persona en forma simultánea. Entonces, cuando era una IP pública, todo funciona bien. Pero cuando el cliente tenía una IP privada y en un momento se conectaba uno, en un momento se conectaba otro, y en un momento se conectaba un tercero, para la aplicación era como que había 3 personas queriendo usar esa aplicación y no permitía al uso del segundo o el tercero. Vamos a ver entonces alguna pequeña consideración de números. Normalmente cuando analizamos el negocio es común medir nuestro éxito en función de cantidad de hogares pasados y penetración. Cantidad de hogares pasados son todos los potenciales clientes en el área que estamos cubriendo con nuestra red o con nuestro nodo. Y penetración es la relación entre la cantidad de clientes y el total de casas pasadas. O sea, todos apuntamos a tener una penetración del 100%. Queremos venderle el servicio a todos los potenciales clientes, a todas las casas por las cuales pasa nuestro cable. Sin embargo, en la práctica nos conformamos si tenemos una penetración entre el 60 y el 80%. Es muy difícil venderle a todos. Entonces, una buena penetración para el servicio de televisión es del 60%. No todos los clientes que me compran televisión me van a comprar Internet. Suponemos que quizá la mitad de los clientes de televisión compran Internet. Aunque esta es una tendencia que hoy se va revirtiendo.
Si pensamos en las nuevas generaciones, en los millennials, ya no compran TV por suscripción, ya no compran telefonía fija. Lo que ellos quieren es un buen servicio de internet y telefonía móvil. Después, no todos los clientes me van a comprar el mismo servicio de internet. Nosotros normalmente armamos diferentes categorías, cada una con una velocidad diferente. Por ejemplo, damos servicio de 1 megabit por segundo, 3 megabits y 6 megabits para hogares y un servicio de 12 megabits para empresas. Nos vamos a encontrar siempre que la mayoría de los clientes se van a ubicar en los servicios de menor velocidad. No porque ellos no quieran navegar más rápido, sino porque quieren el servicio más económico. O sea, la realidad del cliente es que todos quieren el servicio de velocidad más alta y pagar como el servicio de velocidad más baja. Entonces, cuando queremos saber cuál es la capacidad vendida o la capacidad promedio vendida, para la capacidad promedio vendida tenemos que hacer un promedio ponderado, o sea, multiplicar cantidad de clientes que compran cada velocidad por la velocidad. O sea, si yo le vendí el servicio de 1 megabit por segundo a 1000 clientes, acá hay algo que no me cierra. Estos son 1000. Estos son 1000. El primero es 1000. Vamos a corregir el número. 1000 clientes por 1 megabit son 1000 megabits segundo. 500 clientes por 3 megabits son 1500 megabits por segundo. Ahí está bien. 200 clientes por 6 megabits son 1200 megabits segundo. Y 100 clientes por 12 megabits son 1200 megabits segundo. Y acá está otra vez cerrado la capacidad total. La capacidad total vendida es la suma de todo esto, que sería 2400, 3400, 3900. 1, 2. Porque este primero tiene que ser 1. Son 4900. 4900. Dividir 4900 por 1800 me da la velocidad promedio vendida. Normalmente yo no salgo a comprar toda esta capacidad, no salgo a comprar 4900 megabits por segundo. ¿Por qué? Porque no todos los clientes van a hacer uso simultáneo de esa capacidad que yo les vendí. Es lo que conocemos como sobreventa. Yo vendo más de lo que tengo y especulo con que no todos van a requerir esa capacidad al mismo tiempo. Normalmente esa sobreventa varía entre 20 y 30 veces a 1. O sea, si yo me aseguro que nunca exista saturación en los downstream de los MTS, que no exista saturación en ninguno de los vínculos que hay contra Internet, el cliente no se va a dar nunca cuenta de que yo tengo una torta demasiado pequeña para repartir, porque siempre que quisieron comer había. O sea, no hay degradación del servicio. Tengo que monitorear para asegurarme que nunca hay saturación, porque si yo salgo a comprar 4900 megabits por segundo, me fundo. El negocio no cierra. Porque si ustedes se ponen a ver cuánto están cobrando por un servicio de 1 megabit por segundo y cuánto les cuesta el acceso dedicado a Internet de 1 megabit por segundo, van a ver que los números no cierran. ¿Cómo fuimos evolucionando en todo este tiempo con el dimensionamiento de la red? Cuando empezó Internet y DOCSIS, con un downstream alimentábamos toda una ciudad. Con 40 megabits por segundo yo alimentaba 24 nodos y una ciudad pequeña podía hacerla funcionar con un downstream.
A medida que los requerimientos de velocidad fueron creciendo, la penetración fue creciendo, ¿qué hice? Fui achicando el área de servicio. Al principio era un downstream para 24 nodos, después un downstream para 12 nodos, un downstream para 6, un downstream para 4, un downstream para 2. Y llegamos a un punto que se acaba, ya no puedo seguir achicando más. El siguiente paso, ¿cuál era? Fraccionar los nodos, hacer nodos más chicos. O dar vuelta a la tortilla. Dejar de achicar el área de servicio y comenzar a asignar mayor cantidad de recursos a esa misma área. Entonces, cuando yo llegué a un área de servicio de 2 nodos y tenía 2 downstream, le puse 4, después le puse 8, ahora estoy en 16. Pero ¿eso qué requiere? Mayor ancho de banda. Y el ancho de banda también se acaba. Por ejemplo, si tengo un área de servicio de 4 nodos, cada nodo tiene 500 hogares, la penetración del servicio de Internet es del 30%, o sea, mi área de servicio es de 2.000 hogares. El 30% son 600 clientes que tengo dentro de esos 4 nodos. Si la velocidad promedio vendida es de 3,8 megabits por segundo, la velocidad vendida por área de servicio es 3,8 por 600. Espero haber hecho bien la cuenta. Pero sí, da 2,28 gigas. Como aplico un coeficiente de sobreventa de 30, yo voy a ofrecer 76 megas, no 2.280 megas. Si estoy trabajando con 256 QAM y 6 MHz, esos son 38,8 megabits por segundo. Y voy a poder atender esa demanda con 2 downstream. O sea, 2 downstream, 4 nodos, 600 clientes, velocidad promedio vendida 3,8 mega. Caemos en este ejemplo, que es ya la situación límite a la cual llegamos con DOCSIS 2.0. Este es un C4, tenemos placas de 2x12, 2 downstream, 12 upstream. Combino los 2 downstream en un transmisor óptico que me alimenta 4 nodos y vuelvo de cada uno de esos 4 nodos y puedo entrar a un puerto físico que son, en este caso, hasta 2 canales lógicos de upstream. Eso es para vender comercial y domiciliario. Esto es para vender comercial y domiciliario al mismo tiempo, pero ya queda muy limitado para lo que son las velocidades que se ofrecen hoy. Esto es un poco histórico. Como decía al principio, para atender las demandas de velocidad actuales, ya tenemos que pensar en DOCSIS 3. En el caso particular de Gigared, la empresa donde yo estoy, estamos en este momento con una velocidad promedio vendida de aproximadamente 10 megabits por segundo. Estamos con área de servicio de 2 nodos y estamos ya al límite con 8 downstream y 8 upstream por área de servicio. Ya estamos empezando la migración a 16 downstream, que me va a dar oxígeno por 2 años. O sea, 2018 ya esto caduca y tengo que empezar otra vuelta de upgrade de capacidad. Piensen que todos estos cambios crecen exponencialmente, porque en el primer salto decimos, bueno, me voy de 2 a 4. Necesité 12 MHz más de ancho de banda, pero en el siguiente salto de los 2 siguientes años me tengo que ir de 4 a 8. En el siguiente salto de 8 a 16. Después de 16 a 32. O sea, cada 2 años voy necesitando liberar cada vez
mayor ancho de banda en la red. Por eso, otro punto que en el caso personal mío lleva a enfrentarme con la gente de marketing es asumir que el servicio analógico se tiene que ir reduciendo. El servicio de televisión analógica creció más allá de lo razonable. En algunos casos ya llegamos a tener 100 canales de oferta analógica porque me sobraba ancho de banda. Pero con la velocidad que el servicio de acceso a Internet me está reclamando ancho de banda, solamente me deja dos alternativas. O retrocede el analógico o hago un upgrade a mayor ancho de banda. Que en realidad voy a terminar haciendo las dos. Primero voy a retroceder con el analógico, pero como segunda alternativa, en algún momento voy a tener que saltar de los 860 MHz a 1 GHz, que es el otro tema que también vamos a tratar dentro del seminario. El upgrade razonable de nuestras redes, una red bien construida de 860 MHz, soporta un upgrade hasta 1 GB y mid-split. No solo tengo que crecer en la máxima frecuencia de operación de mi red, sino que también tengo que correr el split porque el retorno es muy pequeño. Y hoy me alcanza, pero poco a poco va creciendo cada vez más el uso del retorno para aplicaciones de cloud computing, para aplicaciones de monitoreo de cámaras, y voy a necesitar capacidad de subida que no tengo. ¿Qué tanto cuesta, qué tan costoso es pasar de 750 a 850 o hacerlo todo de 750 a 1? Lo recomendable es tratar de hacer el cambio de una vez, es tratar de llevar a 1 GHz, o sea 1000 megas, y también cambiar el split. He visto mucha gente que solamente aumentó la capacidad de downstream sin tocar el split. Llevar el split al mid-split, es tener retorno hasta 85 MHz, significa sacrificar la banda baja de televisión. Yo estoy perdiendo nada más que 5 canales, del canal 2 al 6. Pero es hacer una inversión pensando hacia adelante. Y como upgrade me refiero a poder respetar el diseño original y cambiar solamente los amplificadores. Porque si no ya sería una reconstrucción. De 860 a 1000 MHz, si fue diseñada cómodamente, es probable que no tenga que cambiar nada, solamente los amplificadores. De 750 ya está un poquitito más comprometida, hay que revisar el diseño, pero lo ideal es hacer upgrade sin reconstrucción. Bueno, hasta aquí llegamos con DOCSIS 2.